Bienvenidos jóvenes de séptimo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Seguimos trabajando en la unidad 2, variables y expresiones, en la lección 1, variables y expresiones, con el tema expresión algebraica. El objetivo, aplicar las reglas convencionales para la escritura de la multiplicación de expresiones algebraicas. En el ejemplo número 1 nos dice, ¿cómo escribiríamos brevemente A por B? Aquí debemos de tomar en cuenta un detalle. Nosotros a partir de ahora en adelante ya no vamos a escribir tanto el signo por, debido a que crea la confusión la x de por con la x de variable. Para evitar este tipo de complicaciones, si tenemos nosotros a por b indicando la x de multiplicación, mejor simplemente lo vamos a escribir como ab. Y de esta forma ya estamos diciendo de que a está multiplicando a b. Ahí en el fondo, dentro de lo que es ab, existe ese signo por. Lo único que ya no se va a escribir, sino que se va a sobreentender que ahí está. Observamos nosotros que el signo por ya no se escribe. ¿Sí? Ya no se va a escribir. En base a esto vamos a decir que vamos a utilizar las siguientes reglas. ¿Qué dicen? 1. Se escribe primero el número antes de una variable. 2. El producto con la misma variable se escribe en forma de potencia. Como que tuviéramos nosotros 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, podemos escribir como 2 a la 4. ¿Sí? Se omite el signo por, o sea, la x de multiplicación, cuando un número está fuera del paréntesis. Y la última regla, en expresiones con dos o más variables, las variables se escriben por orden en alfabético. Veamos el ejemplo. Escriba las siguientes expresiones omitiendo el signo por. Entonces, el primero, a por 5. Recordemos nosotros, en la regla que acabamos de leer, nos dice que primero se escriben los números y por último las variables. Entonces, si nosotros omitimos el signo por en este, así como está, nos quedaría A5. Pero recordemos que primero se debe de escribir el número y por último la variable. Entonces, por lo tanto, el resultado sería 5A. Esto es debido a que nosotros podemos aplicar la propiedad conmutativa, en donde A por 5 es lo mismo que tener 5 por A, y eliminando el signo por, sería simplemente 5A. En donde recordemos que tener 5A es lo mismo que tener 5 por A. Pero les recuerdo un detalle. Primero se escriben los números y por último las variables. No me vayan a escribir A5 porque A5 está escrito de una forma incorrecta. Lo correcto sería 5A. Veamos el siguiente. A por A. Dice la regla que acabamos de leer que si nosotros tenemos una variable multiplicándose más de una vez, lo que debemos de hacer es escribirlo en forma de potencia. Recordemos que cuando escribimos en forma de potencia, el exponente nos indica la cantidad de veces que se multiplica la base. ¿Quién sería la base en este caso, que es A por A? Correcto, la base sería A. Y ahora, ¿cuál sería el exponente? En este caso el exponente es 2. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces se multiplica la A? 2. Por lo tanto, decimos que es A a la 2, o también lo podemos leer como A cuadrado. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. A a la 2 o A al cuadrado. Veamos el siguiente. Nos dice la regla que si nosotros tenemos un número multiplicando fuera del paréntesis, podemos eliminar ese signo por simplemente escribiendo como 2 paréntesis A más B. Tener dos paréntesis significa tener multiplicación. Entonces, por lo tanto, 2 paréntesis A más B es 2 por A más B. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Suponiendo que el por 2 estuviera al final, exactamente lo mismo. Los números siempre se escriben al principio. Veamos el último. Es C por B por A. Para poder escribir esto, el resultado sería CBA, ¿sí? Eliminando el signo por. Pero recordemos que una de las reglas nos dice que se deben escribir en orden alfabético las letras. Entonces, por lo tanto, lo vamos a escribir como ABC. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque nosotros estamos aplicando la regla que se dice que hay que escribirlo en orden alfabético. Estamos. Ahora, siguiendo con otro ejemplo, vamos a aplicar la regla de la multiplicación. Nos dice, calcule 1 por A. Tener 1 por A es tener exactamente 1A. Pero nosotros debemos de aprender en este momento un detalle. El 1 no se va a escribir en ningún momento antes de una variable. Cualquier otro número sí, pero el 1 no. Por ejemplo, el 2 sí, entonces sería 2A. El 5 sí, 5A. Pero el 1 no se escribe. Entonces, por lo tanto, nosotros lo vamos a escribir solamente como A. Y al tener A, ya debemos de saber que ahí existe un 1 que no lo vamos a escribir. Pero ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con menos 1 por A? Sería básicamente menos 1A. Pero volvemos nuevamente, el 1 no se escribe. Entonces, simplemente lo vamos a escribir como menos A.
Y esa sería entonces la escritura correcta. En la división, ¿qué sucede? La división es una expresión algebraica que la vamos a escribir como una fracción. Ya no vamos a utilizar el símbolo de entre que nosotros hemos acostumbrado a la línea y los dos puntos, sino que ahora la vamos a escribir en forma de fracción para indicar una división. Entonces, por lo tanto, dice, ¿cómo podemos expresar a entre 5 y a más b entre 5 en forma de fracción? Comencemos nosotros primero diciendo que a entre 5 lo podemos ver escrito como en forma de fracción a sobre 5, que ese sobre, esa línea de fracción, también significa entre. Entonces se puede leer como a sobre 5 o a entre 5 y es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué sucede con a más b entre 5? Igual, lo mismo, lo escribimos en forma de fracción, entonces nos quedaría a más b sobre 5, pero todo, ¿sí? Porque ahí está entre paréntesis, que es la suma de a más b, todo eso se divide entre 5, entonces todo lo vamos a colocar sobre 5. Hay un detalle muy importante. Este a entre 5 nosotros también lo pudimos haber escrito en forma de multiplicación, o sea, transformar esa división en una multiplicación, que recordemos que lo que hacíamos es que ese entre lo escribíamos en multiplicación y el siguiente número se transformaba y se escribía al revés. Entonces, por lo tanto, sería a por un quinto, ¿sí? Porque recordemos que bajo el 5 hay un 1 y le damos vuelta, entonces sería un quinto. Y tener a por un quinto es lo mismo entonces que tener un quinto de a. Entonces, a sobre 5 es lo mismo que tener un quinto de a, ¿sí? Es exactamente lo mismo. A sobre 5 es lo mismo que tener un quinto de a. Ahora, ¿qué sucede con a más b sobre 5? Exactamente la misma idea de tener a más b sobre 5 es lo mismo que tener entonces un quinto de a más b, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ahora, en la expresión 3 por a más b entre 2, vamos a hacer el procedimiento de omitir el signo por y el signo entre. Entonces, primero sería 3 por a. 3 por a lo escribimos como 3a. Más b entre 2 lo escribimos en forma de fracción y entonces sería b sobre 2. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.